Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato, donde vamos a resolver un problema competencial del bloque de geometría. De hecho, este ejercicio está propuesto en el modelo de la Comunidad de Madrid para la PAU, para la selectividad de este año 2026 de Matemáticas 2. ¿Vale? El problema dice lo siguiente. Un equipo de ingenieros está trabajando en un nuevo modelo de dron para tomar fotografías del estado del tráfico. Elegido un sistema de coordenadas, el dron tiene A102 como punto de partida y un cierto tramo de autopista está contenido en el plano pi, x más y más 2z más 1 igual a 0. Las fotografías se deben tomar perpendicularmente al plano pi. Se toma el punto C, 0 menos 3, 1 de pi para calibrar el dron. Apartado A. Determine la distancia del dron en el punto de partida A al plano pi y halle una ecuación del plano en el que el dron vuela manteniendo en todo momento la misma distancia al plano pi. Este plano recibe el nombre de plano de vuelo. Pues bien, tenemos este primer apartado del problema para resolver. Entonces, lo primero que hacemos es representarnos la situación. Tenemos el plano pi, que sería el plano de la autopista, el punto C, punto de calibración del dron, que este punto C, cuyas coordenadas tenemos aquí, pues evidentemente cumple la ecuación del plano, puesto que este punto está en ese plano. Y luego además tenemos el punto A, que es el punto en el que está el dron volando ahora mismo. Pues evidentemente este punto no pertenece al plano. Podemos comprobar, de hecho, que si introducimos las coordenadas del punto A en la ecuación del plano pi, pues no cumple, ¿vale? Por tanto, aquí está, como es lógico, ¿no? Si el dron está volando, está ahí arriba y el plano de la autopista, pues está aquí abajo, ¿vale? Entonces, el primer apartado lo que nos pide es que calculemos la distancia del punto A al plano pi, ¿vale? Por tanto, esto es tan sencillo como calcular la distancia de un punto a un plano. Distancia de A a pi, pues sabemos que para esto tenemos una formulita, ¿vale? Donde tenemos fracción en el numerador, valor absoluto. Y ahora sustituimos las coordenadas del punto en la ecuación del plano. Importantísimo siempre que el plano esté en implícita, ¿vale? En implícita quiere decir que a la derecha tenga el 0, ¿vale? Imaginaos que aquí tengo este más 1 a la derecha como menos 1, entonces no está en implícita. En implícita es que esté toda la parte izquierda y a la derecha me quede el 0, ¿vale? Por tanto, si introducimos las coordenadas del punto A en el plano pi, pues tenemos x, que según el punto es 1, más y, según el punto es 0, más 2 por z, en este caso 2, más 1, ¿vale? Cerramos valor absoluto y en el denominador me queda el módulo del vector normal de este plano. El vector normal de este plano es el vector 1, 1, 2, ¿vale? El módulo de ese vector será raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? Pues nada, simplemente aquí hacemos estas cuentas. En el denominador me va a quedar raíz cuadrada de 6 y el numerador pues tengo 2 por 2, 4 más 1, 6, valor absoluto de 6, que es 6. Por tanto, me queda 6 partido raíz de 6. Podemos racionalizar, multiplico por raíz de 6 arriba y abajo. Y nada, me queda esto así, puedo cancelar y me queda raíz de 6, ¿vale? Raíz de 6 unidades de longitud sería la distancia desde este punto a este plano, ¿vale? El siguiente apartado, bueno, dentro del mismo apartado me decía que calculara la ecuación del plano de vuelo, ¿vale? Y me dicen que en todo momento el dron está volando con una distancia fija a la autopista, ¿vale? Por tanto, es evidente que el plano de vuelo, representado aquí en amarillo como pi', va a ser un plano que va a pasar por el punto A y que va a ser paralelo al plano pi, por aquello de que dice de que siempre mantiene la distancia al plano de la autopista, ¿vale? Por tanto, el plano pi' que queremos calcular, pues en definitiva es plano que pasa por el punto A, cuyas coordenadas son 1, 0, 2, ¿vale? Y ese plano pues tiene un vector normal, ¿vale? Vector normal, ¿qué voy a tomar el vector normal de ese plano pi', justo que ese plano ha de ser paralelo al plano pi, pues puedo tomar como vector normal de ese plano pi' el propio vector normal del plano pi, es decir, el vector, sabemos de aquí, de este plano, 1, 1, 2, ¿vale? Por tanto, en definitiva, se trata de calcular la ecuación del plano que pasa por este punto y cuya dirección normal es esta de aquí, ¿vale? Por tanto, el plano pi' en implícita va a tener una ecuación de este tipo, pues ax más bi más cz más d igual a 0, donde a, b y c son las coordenadas del vector normal, pues en este caso 1, 1, 2, por tanto el plano tiene esta pinta, x más y más 2z más d igual a 0. Claro, aquí falta determinar d. Para calcular d, ¿vale? Pues simplemente vamos a obligar a que el punto A pertenezca a ese plano pi', es decir, voy a forzar que el punto A pertenezca al plano pi', es decir, si el punto A ha de pertenecer a este plano, ha de verificar su ecuación, por tanto voy a sustituir las coordenadas del punto A en la ecuación de este plano pi', entonces me queda x, que es 1,
más i, que es 0, más 2 por z, en este caso 2, más d igual a 0. ¿Vale? Por tanto, de aquí ya tenemos, resolviendo esta sencilla ecuación, 2 por 2, 4 más 1, 5, pasamos a la derecha, menor 5. ¿Vale? Por tanto, tenemos que d es igual a menor 5 y la ecuación del plano de vuelo, pi' es igual a x más y más 2z más d, que vale menor 5, igual a 0. Y de esta manera pues ya tendríamos resuelto el primer apartado, ¿vale? Así que nada, vamos a borrar y vemos el siguiente apartado. Si disfrutas del contenido del canal y crees que mi trabajo te ayuda a aprender, quizás te apetezca apoyar el proyecto haciéndote miembro. No quiero prometer nada exagerado ni vender algo que no soy, simplemente ofrecerte lo que puedo darte con honestidad y dedicación. Al unirte tendrás acceso anticipado a los nuevos vídeos, respuesta prioritaria a tus dudas, insignias especiales y un reconocimiento sincero a quienes deciden apoyar el canal. Nada más y nada menos. Es una forma transparente de contribuir para que este espacio siga siendo sostenible y pueda mejorar por solo 3,99 € al mes. Gracias por acompañarme y por valorar el esfuerzo que hay detrás de cada vídeo. Bien, en el siguiente apartado ya tenemos optatividad y en la primera parte de este apartado nos dice lo siguiente. El dron se mueve en línea recta en el plano de vuelo desde el punto de partida A al punto más cercano a C. Halle una ecuación de la recta que contiene la trayectoria lineal que recorre el dron para fotografiar C. Pues bien, para responder este apartado nos representamos la situación. La recta de la cual quiero calcular su ecuación es la que tenemos representada. Es una recta que, como podemos comprobar, está contenida en el plano pi', ya de pasar por el punto A y por este punto que tengo aquí, que le voy a llamar, por ejemplo, B, que es el punto de este plano pi' que está más cercano al punto C de calibración del dron. ¿Vale? Por tanto, hay que calcular la ecuación de esta recta, ¿vale? Pero eso, claro, no es inmediato, puesto que el punto A, si bien es cierto que lo conozco, el punto B no. ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos que hacer es diseñar el procedimiento para calcular ese punto B. Entonces, para ello, lo primero que veo es que necesito construirme una recta auxiliar. Es decir, voy a construirme la recta que pasa por B y por C, ¿vale? Esa recta que pasa por B y por C, que evidentemente esa recta va a ser perpendicular a estos dos planos. Bien, y a esta recta le vamos a llamar R, ¿vale? Y esta recta es necesaria para poder obtener el punto B, como ahora veremos. Entonces, la recta R, esta que hemos dicho, ¿vale? Que vamos a calcular su ecuación, pues es una recta que pasa por el punto C, ¿vale? Punto C que conocemos, punto de calibración del dron, que nos lo da el problema, que es el punto 0, menos 3, 1, ¿vale? Y ahora, pues para definir la ecuación de una recta necesito un punto y un vector de dirección. Entonces, ¿quién va a ser el vector director de esta recta R? Pues esta recta R es una recta que es perpendicular al plano pi, ¿vale? Por tanto, vector director de esta recta me sirve el vector normal del propio plano, ¿vale? Vector normal del plano pi. Vector normal del plano pi, pues de coordenadas 1, 1, 2. ¿Vale? Por tanto, vamos a dar lo primero la ecuación de esta recta R, ¿vale? Lo vamos a hacer en paramétrica, por ejemplo, puesto que es sencillo a partir de un punto y un vector de dirección. Por tanto, tenemos que x va a ser igual a 0 más 1 por lambda, es decir, lambda, y igual a menos 3 más 1 por lambda, menos 3 más lambda, y z igual a 1 más 2 lambda, ¿vale? Donde lambda es un número real cualquiera, ¿vale? Lambda pertenece a los reales. Entonces, ya tenemos esa recta R. Entonces, vamos a calcular ahora las coordenadas del punto B, ¿vale? Y ese punto B, fijaos cómo es el punto en el que se cortan la recta R que acabamos de calcular y el plano pi' que tenemos del apartado anterior. Por tanto, el punto B va a ser la intersección entre R y pi'. Entonces, para calcular punto de corte entre una recta y un plano, pues conviene que la recta esté en paramétrica, lo más sencillo, y el plano en implícita, que es tal cual tengo así las cosas, ¿vale? Y de esta manera simplemente lo que voy a hacer va a ser introducir las ecuaciones paramétricas de la recta R en la ecuación del plano pi'. ¿Vale? De manera que tengo x, que x según la recta R es lambda, más y según la recta R es menos 3 más lambda, más 2 por z según la recta es 1 más 2 lambda y menos 5 igual a 0. Y aquí pues tenemos una ecuación cuya incógnita es el parámetro lambda, ¿vale? Entonces tenemos aquí pues lambda menos 3 más lambda, que hago distributiva, me queda más 2 más 4 lambda menos 5 igual a 0. Es decir, tenemos lambda, 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 4 lambda, pues eso es 6 lambda. Menos 3 más 2 es menos 1, menos 1, menos 5, menos 6, que pasa a la derecha como 6. ¿Vale? Por tanto, de aquí ya tenemos que lambda es igual a 6 partido 6, que es 1. Es decir, con lambda igual a 1, ahora nos vamos a la ecuación de la recta R y sustituimos, ¿vale? Lambda por 1 y eso me va a dar lugar al punto B. Punto B
cuyas coordenadas van a ser, pues si me voy con lambda igual a 1 aquí, tengo que x es lambda, es decir, 1, y es menos 3 más lambda, menos 3 más 1, que eso es menos 2, y z es igual a 1 más 2 por 1, 1 más 2 por 1, que es 3, ¿vale? Por tanto, ya tenemos el punto B, ¿vale? El punto B que necesitaba para definir la ecuación de la recta que me pide calcular el ejercicio, recta que le voy a llamar, por ejemplo, S, ¿vale? Entonces vamos a dar ya la ecuación de esa recta S, voy a borrar por aquí un poco. Pues bien, lo dicho, para calcular la ecuación de la recta S, recta que pasa por A y por B, puesto que ya conozco los dos puntos, pues muy sencillo. Recta S, pues necesito un punto, punto me da igual el A que el B. Por ejemplo, tomo el punto A de coordenadas 1, 0, 2. Y ahora necesito un vector de dirección. Vector director de la recta S, pues el vector más cómodo de tomar pues será el vector que une los puntos A y B, es decir, el vector AB. ¿Vale? Para calcular el vector que une dos puntos, pues nada, simplemente hacemos extremo menos origen, es decir, B menos A, restamos coordenada a coordenada y tenemos 1 menos 1, que es 0, la coordenada I menos 2 menos 0, que eso es menos 2, y la Z, pues 3 menos 2, que es 1. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos que la ecuación de la recta S la voy a dar en paramétrica, puesto que es la más cómoda a partir de un punto y vector de dirección, pues tenemos que x es igual a 1 más 0 por lambda, es decir, 1, y es igual a 0 menos 2 por lambda, es decir, menos 2 lambda, y z es igual a 2 más 1 por lambda, 2 más lambda, ¿vale? Con lambda perteneciente a los reales. Y de esta manera, pues ya tendríamos, como digo, la ecuación de esa recta, ¿vale? Así que nada, vamos a ir borrando ahora un poco y vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio en el otro apartado. La fotografía obtenida de C a esa distancia no tiene buena definición. Se decide acercar el dron desde el punto de partida A descendiendo perpendicularmente al plano pi para situarse en A', a la mitad de la distancia original. Calcule el ángulo formado por el plano pi y la recta que pasa por C y A'. Pues bien, nos dibujamos esta situación. Tenemos el punto A, que era el punto inicial donde estaba el dron, y bajamos hasta este punto A', que está a mitad de distancia entre los dos planos, el plano de la autopista y el plano de vuelo. ¿Vale? Y el ejercicio lo que me pide es que calcule el ángulo que forma el vector A'C con el plano pi, ¿vale? Es el ángulo que tenemos ahí representado como alfa. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, pues para calcular el ángulo entre el plano y esta recta que pasa por estos dos puntos, pues necesito conocer el vector que define esta recta. El punto C lo conozco, pero el punto A' no. ¿Vale? Por tanto, se trata de calcular en primer lugar el punto A'. Pero claro, para calcular este punto A', dices, ¿de qué manera lo hacemos? Pues lo que se me ocurre es construir de nuevo una recta auxiliar, ¿vale? Será una recta que va a pasar por el punto A y que va a ser perpendicular al plano pi y que por tanto también va a pasar por el punto A'. Esta recta de aquí le vamos a llamar T, ¿vale? Y a partir de esta recta voy a poder calcular el punto A', como ahora veremos, ¿vale? Entonces, mira, tenemos la recta T, ¿vale? Esa recta que he llamado T es una recta que pasa por el punto A de coordenadas 1, 0, 2 y cuyo vector director de esa recta T, pues va a ser el vector normal del plano pi, puesto que la recta esa es perpendicular al plano pi, ¿vale? Vector normal del plano pi de coordenadas 1, 1, 2. ¿Vale? Por tanto, vamos a dar esta recta T en paramétrica, que es la forma más cómoda. Entonces tenemos que x es igual a 1 más 1 por lambda, es decir, 1 más lambda, y es igual a 0 más 1 por lambda, es decir, lambda, y z es igual a 2 más 2 por lambda, ¿vale? Entonces ya tenemos esta recta T. Entonces, una vez tenemos esta recta T, ahora vamos a ver qué punto es este de aquí. Este punto lo voy a llamar, por ejemplo, D, que va a ser el punto en el que se va a cortar la recta T, que acabo de calcular, con el plano pi. ¿Vale? Por tanto, ese punto D, repito, es el punto de intersección entre la recta T y el plano pi. ¿Vale? Por tanto, simplemente calculo el punto de corte sustituyendo las ecuaciones paramétricas de t en la ecuación de pi. Es decir, me voy al plano pi que tengo x más y más 2z más 1 igual a 0. X es 1 más lambda, ¿vale? 1 más lambda. Ahora más y, que es lambda, más 2 por z, es decir, 2 por 2 más 2 lambda, ¿vale? Más 1 igual a 0. Por tanto, resolvemos esta ecuación en lambda. Tenemos 1 más lambda, aquí hago distributiva, me queda más 4 lambda, más 1 igual a 0. Por tanto, tenemos lambda, lambda, 4 lambda, estos son 6 lambdas. 1 más 4 más 1 es 6, pasa a la derecha como menos 6. Por tanto, aquí ya tenemos que lambda es igual a menos 6 entre 6, que es menos 1. Por tanto, ahora con lambda igual a menos 1 me voy a la ecuación de la recta T y así ya tengo el punto D. Simplemente sustituyo lambda por menos 1 y aquí tengo que x es 1 más menos 1, es decir, eso es 0 y es igual a lambda, que es menos 1,
y z es igual a 2 más 2 por menos 1, que eso es 0. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos el punto D. Y ahora diréis, vale, bien, ¿para qué calculas este punto E? Pues muy sencillo, porque ahí ya tenemos que el punto A' que necesito calcular es el punto medio del segmento que une A y D, ¿vale? Así que por eso era necesario tener ese punto D. Así pues, como estaba diciendo, el punto A' va a ser el punto medio del segmento AD, así que ese punto A' lo puedo calcular simplemente sumando los dos puntos y dividiendo entre 2. Es decir, eso va a ser A más D dividido entre 2. Es decir, 1/2 por lo que me dé la suma de A y de D. Aquí tengo el punto A, punto D, tengo 1 más 0, que es 1, 0 más menos 1, que es menos 1, y 2 más 0, que es 2. ¿Vale? Por tanto, multiplicando aquí por 1/2, pues tenemos que esto es 1/2 menos 1/2, 1. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos el punto A'. ¿Vale? Y ahora lo que necesito es el vector A'C, porque quiero ver el ángulo que forma la recta que pasa por A' y C con el plano pi. Por tanto, necesito ese vector, el vector A'C. Por tanto, para calcular A'C, pues el vector que une dos puntos, simplemente hacemos extremo menos origen, es decir, hacemos C menos A'. ¿Vale? C menos A'. Punto C que tenemos aquí menos este de aquí. Entonces tenemos 0 menos 1/2, eso es, menos 1/2. Menos 3 menos menos 1/2, cuidado siempre aquí con los signos, la operación es menos 3 menos menos 1/2, ¿vale? Menos 3 menos menos 1/2 va a ser más 1/2, ¿vale? Y esto es lo mismo que menos 6 medios más 1/2, es decir, esto es menos 5 medios, ¿vale? Tenemos aquí menos 5 medios. Y C menos A', es decir, ya era 1 menos 1, que es 0, ¿vale? Por tanto, tenemos que el vector A'C es ese de ahí. Pero claro, como al final quiero calcular el ángulo, pues me da igual que ese vector sea más largo o más corto, ¿vale? Por tanto, aquí voy a tomar un vector paralelo que me permita, pues, operarlo más fácilmente. Entonces, voy a multiplicar, por ejemplo, por menos 2, y así tomo un vector paralelo, y esto va a ser, multiplicado por menos 2, me va a quedar 1, 5, 0. 1, 5, 0, ¿vale? Y este vector le voy a llamar U, ¿vale? Voy a renombrarlo y ese vector le llamo U. De manera que al final, en definitiva, lo que quiero es calcular el ángulo que forma el vector U con el plano pi, ¿vale? Entonces, esto al final es calcular el ángulo entre una recta y un plano, ¿vale? Y eso se hace a través del producto escalar, pero ahí no nos aparece el coseno, nos aparece el seno, ¿vale? Entonces, para calcular el ángulo alfa, tenemos que el seno de alfa, de ese ángulo alfa, va a ser valor absoluto del producto escalar de vector U en cuestión por el vector normal del plano en cuestión, ¿vale? Partido el producto de los módulos, ¿vale? Os voy a razonar esto un poquitín. Mirad, a partir del producto escalar, ¿vale? Yo lo que calculo es el ángulo entre este vector, que sería el vector normal del plano pi, con esta recta que contiene los puntos A', C, y el ángulo en cuestión sería este de aquí, ¿vale? Pero claro, el ángulo alfa que yo quiero calcular es este, no es ese de aquí. Entonces aquí tenemos que este ángulo es 90 menos alfa, o pi medio menos alfa, según si trabajo en grados o en radianes. Entonces, el ángulo, si a esto le llamo alfa, este ángulo es 90 menos alfa. Entonces, con el producto escalar que me aparece el coseno, ¿vale? Tendría el coseno de 90 menos alfa, pero es que el coseno de 90 menos alfa es lo mismo que el seno de alfa, ¿vale? Por tanto, por eso se utiliza aquí, como digo, esta expresión, ¿vale? Por tanto, tenemos, ¿qué es lo que tenemos? En el numerador, valor absoluto. Ahora, producto escalar del vector U, que tenemos aquí por el vector normal del plano pi, ¿vale? Vector normal del plano pi, vuelvo a recordar que es el vector 1, 1, 2, ¿vale? Por tanto, hacemos el producto escalar, valor absoluto del producto escalar de este vector con este de aquí. Entonces tenemos 1 por 1, ¿vale? Lo pongo así en detalle. 1 por 1 más 5 por 1, ¿vale? Más 0 por 2. Esto sería en el numerador, y en el denominador tengo el producto de los módulos de los vectores normales, perdón, de estos dos vectores, del U y del NPi. ¿Vale? Módulo del vector U, pues raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y ahora por el módulo del NPi, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Vale? Vamos a hacer estas cuentas. A ver lo que nos queda aquí. Pues esto es raíz, en el denominador tengo aquí raíz cuadrada de 26 por raíz cuadrada de 6. En el numerador, pues tengo 1 por 1 más 5 por 1 más 0 por 2, pues esto es 6. A ver, esto es 6. Ahora sí que tengo que el seno de alfa es esta expresión de aquí. Por tanto, ahora para calcular alfa simplemente tomamos la calculadora y hacemos arcoseno de esta expresión. Y eso nos sale 28,71 grados, ¿vale? Yo la calculadora la tengo ahí en grados, ¿vale?
o sea, tuviesen radianes, pues el ángulo que me daría serían radianes, que sería perfectamente válido expresar la solución en radianes, ¿vale? Pero lo importante es que indiquemos las unidades en las cuales estamos midiendo el ángulo. Y de esta manera, pues ya estaría resuelto el problema. Así que nada, os espero en los comentarios que me dejéis vuestras dudas, vuestras impresiones acerca de este ejercicio. Nos vemos en un próximo vídeo en vuestro canal Mates con Andrés. Chao.